En primer lugar, lo que tengo es que agradecer, como no, la invitación del profesor Alfonso Martínez Echevarría a participar en este prestigioso congreso y la pena por no poder estar presente en el lugar en el que se celebra, pero bueno, con razones de prudencia y de todo tipo, pues aconsejan, en este caso, el que no podamos desplazarnos con toda la libertad que nos gustaría y echamos de menos la compañía y el poder estar con ustedes o con las personas que están allí participando en este, como he dicho, interesante evento. Bueno, a mí me corresponde en 15 minutos explicar la recomendación 53, que es realmente interesante porque el nuevo Código de Gobierno en esta materia no es que haya innovado mucho, pero sí que ha introducido aspectos fundamentales, como ya ha puesto en manifiesto la moderadora, que es que la comisión al efecto nombrada o designada por el Consejo de Administración de la sociedad cotizada deberá supervisar el cumplimiento hasta ahora no solo de las políticas propiamente de la sociedad ni del gobierno corporativo, sino también en materia medioambiental social. Es decir, que aquí incorpora una nueva exigencia que debe cumplir el Consejo de Administración, en este caso la comisión nombrada a tal efecto, sobre unas materias en las cuales yo creo que se atisba estas ideas que todos estamos oyendo en este congreso y de las cuales yo creo que somos partícipes como consecuencia de las nuevas orientaciones planteadas en la Unión Europea. Pero no son cuestiones que no están todavía implantadas en nuestro ordenamiento. Yo creo que también conocemos todos que desde el año 2018 las sociedades consolidadas, ya no solo las sociedades que cotizan en bolsa, sino las sociedades que tienen que llevar a su contabilidad a través de la contabilidad o procedimientos de contabilidad consolidada, tienen la obligación de, en sus cuentas anuales, en el informe de gestión, incorporar un capítulo muy importante y muy relevante que se denomina información no financiera. Y en esa información no financiera, uno de los aspectos o una de las partes que más se incide son aquellas relacionadas con la información sobre cuestiones medioambientales, personales, derechos humanos, información sobre la sociedad, etcétera, etcétera. Esto también es conocido, viene del hecho de que la directiva comunitaria en materia propiamente de información no financiera ha tenido que ser incorporada, como no puede ser de otra forma, en nuestro ordenamiento y establece unos parámetros distintos a los que hasta ahora existía en un ámbito muy amplio, en el ámbito de las sociedades consolidadas y que yo creo que es fundamental y relevante para determinar que nuestras empresas ya no solo tienen que informar de su sistema propiamente financiero, de su situación financiera, sino también tienen que informar para llevar a cabo esa labor económica fundamental que consiga el enriquecimiento de la actividad y, en su caso, el reparto de los beneficios, cuáles son los impactos o los efectos que puede tener en aspectos tales como el medio ambiente, el ámbito propiamente social o incluso en los derechos humanos. Por eso creo que es muy relevante que para llenar de contenido esta recomendación, y no es casual que sea así, cuando la comisión a tal efecto tenga que supervisar estas actuaciones, tendrá que tener muy presente todo lo que esa empresa, todo lo que la sociedad cotizada en cuestión ha ido desgranando en esa información que ha tenido que poner de relieve ante sus accionistas sobre cuáles son las labores que se está llevando a cabo. Todo esto, evidentemente, siempre se hace desde la perspectiva a la cual el profesor Ignacio Peinado antes nos ha ilustrado, en clave de sostenibilidad. Esta es la idea que yo creo que está latiendo en toda la normativa en estas cuestiones. También preside propiamente el título del Congreso y creo que es el término que podemos decir de moda en este ámbito, en el cual lo que se quiere evitar pues, es el cortoplacismo o las políticas en las cuales las empresas solo están pensando en maximizar beneficio en un determinado o en un periodo de tiempo muy breve, muy limitado. Y para tratar de revertir esa situación, se trata de incentivar a que las empresas, las sociedades cotizadas, también tengan una normativa que trate de proteger y tener en cuenta estos intereses medioambientales, sociales y de toda índole a la hora de poder llevar a cabo su labor propiamente empresarial. Esta labor
y aquí es donde ya entramos nuevamente en la recomendación, deberá ser supervisada por la comisión correspondiente que nombre el Consejo de Administración de la sociedad cotizada. Pero yo creo que es importante que nos demos cuenta que efectivamente la comisión, que ahora vamos a hablar inmediatamente del alcance y el contenido de esa comisión, va a tener una tarea que va a superar propiamente lo que es la labor de control o supervisión que hasta ahora existía y que se centraba fundamentalmente en el cumplimiento de las normas del gobierno corporativo. Ahora esa comisión realmente tiene tras de sí pues un importante desafío, que es también comprobar que efectivamente se están cumpliendo las normativas, las aspiraciones, los objetivos medioambientales, sociales, de derechos humanos, etcétera, etcétera, que la sociedad cotizada persigue. De alguna forma recuerda también, aun cuando en el ámbito del gobierno corporativo no se recomienda, a un control sobre el compliance o el cumplimiento normativo que sobre todas las materias se está haciendo. Pero yo creo que esta alusión va más allá. Lo que se pretende es que la actividad de la sociedad, que efectivamente tiene estos beneficios o pretende obtener estos beneficios, sea también realizada teniendo en cuenta estos elementos que ya están presentes en la propia sociedad, en la propia empresa, desde el momento en que tiene que informar de ellos a sus accionistas, a sus socios e incluso al público en general desde el momento en que se trata de datos absolutamente públicos. Esta es la idea que yo creo que es importante destacar y por lo menos yo en el ámbito de la recomendación 53 es donde más insistiría, en el hecho de que la labor propiamente que deba llevar a cabo la comisión nombrada a tal efecto, desde luego va a soportar o debe soportar un salto cualitativo notable con respecto a lo que hasta ahora hacía ese tipo de comisión. Desde el momento en que ya no solo se va a centrar en el cumplimiento de las exigencias normativas propias del gobierno corporativo, sino que va a tener que hacer un importante relato de comprobación y confirmación de que efectivamente también en ámbitos tales como la contaminación, la economía circular, el cambio climático, la salud de los trabajadores, la protección de los derechos humanos, etcétera, 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 también se está cumpliendo por parte de la empresa, de la sociedad cotizada en cuestión. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta labor? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta forma de supervisión? Pues a través, y esto también es importante destacarlo, porque la recomendación 53, desde luego, lo que pone de relieve es que tiene que ser a través de una comisión especializada. Aunque, lógicamente, partiendo siempre de la premisa en la que se asienta el Código de Buen Gobierno, el Consejo de Administración tiene libertad funcional para poder determinar cuál va a ser la fórmula organizativa, la estructura organizativa que mejor se acomoda a ese cometido. Y en ese sentido ofrece o da diferentes alternativas, desde el momento en que permite que dicha comisión de supervisión de cumplimiento de las políticas en materia medioambiental, social y gobierno corporativo pueda ser realizada o bien, en primer lugar, por la Comisión de Auditoría, o bien por la Comisión de Nombramientos, o bien, una tercera opción, por una comisión especializada en sostenibilidad o en responsabilidad social corporativa, o bien, por última, por una específica comisión creada por el Consejo de Administración ad hoc para cumplir con esta recomendación 53. Creo que esto es interesante porque aquí cada sociedad cotizada deberá mirarse en el espejo y ver efectivamente cuál es la fórmula en la que mejor encaja para poder cumplir con esta nueva exigencia. Yo, desde luego, de primeras diría que no parece que sea lo más sensato el que la Comisión de Auditoría o la Comisión de Nombramientos se encarguen de llevar a cabo este importante cometido. Cabría, por tanto, en que fuese la opción de elegir si es más recomendable utilizar una comisión especializada en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, que era lo que hasta ahora responsabilidad social corporativa junto con gobierno corporativo se mencionaba, o bien crear una específica. A mi juicio, desde luego, teniendo en cuenta la especificidad de la materia y la amplitud de la misma, teniendo en cuenta ya el origen y sobre todo
el objetivo que el legislador comunitario ha pretendido y que el Código de Buen Gobierno se hace eco, sería lo más aconsejable el contar con una comisión especializada con el objetivo de llevar a cabo esta labor. ¿Por qué? Porque a través de esa labor realizada por una única comisión se tendría una visión de enfoque mucho más completo y permitiría que la supervisión fuera realmente efectiva, teniendo en cuenta la amplitud de los campos sobre los cuales esa comisión va a tener que trabajar. El tema medioambiental puede ser de una enorme complejidad. Desde luego, el ámbito laboral, yo creo que eso es ya más conocido, pero también, desde luego, es una materia de enorme, o con un carácter enormemente prolijo, y sin olvidar luego los componentes propiamente de derechos humanos y los componentes sociales, que es aquí donde a lo mejor sí que podía tener un mayor vínculo o relación con lo que era la típica o la propia actividad de exposición, de explicación de la responsabilidad social corporativa. Pero yo creo que, desde luego, como práctica más idónea, mi recomendación o mi posición sería considerar que lo más aconsejable sería tener una comisión a tal efecto nombrada, repito, por la envergadura de la tarea que en este caso tiene que acometer. La segunda cuestión sería de quién o qué miembros deben formar esta comisión. Y aquí, la recomendación 53 también señala, como en la recomendación 52 inicialmente, con carácter general, indica que esta comisión tiene que estar formada por consejeros no ejecutivos, debiendo ser la mayoría de ellos independientes. Desde luego, no es difícil descubrir o desentrañar que una de las bases del modelo de buen gobierno corporativo es la importancia absoluta, o yo diría creciente, de los consejeros independientes dentro de los órganos de administración de las sociedades cotizadas. Ese componente independiente ha sido siempre muy valorado y se ha entendido como una auténtica necesidad para que estas comisiones puedan realmente realizar la labor de supervisión que se les atribuye, dando con ello contenido a ese mecanismo o instrumento de control que se pretende perseguir con la constitución de las mismas. Por eso es por lo que la selección de las personas que formen parte de la comisión debería responder a parámetros similares a la hora de poder calificar como consejero independiente que se utilizan en otras comisiones. Ahora bien, la propia peculiaridad de la temática que esta comisión debe tratar hace también necesario que esos consejeros o consejeras deban tener ya no solo una calificación profesional, económica, incuestionable, sino también tener una cierta formación en materias en las cuales tradicionalmente no había un requerimiento por parte de la sociedad de que la tuviera. Me estoy refiriendo a conocimientos propiamente científicos o conocimientos propiamente medioambientales o incluso cercanos a los derechos humanos o a los derechos propiamente sociales. Es decir, en la cual puede ser perfiles próximos a la sociología o a otros ámbitos en los que a lo mejor, o al ámbito científico, sería muy importante que los miembros de esas comisiones tuvieran un perfil complementario que les permitiera tener sensibilidad en estas cuestiones y, sobre todo, capacidad de discernir si efectivamente la información y el cumplimiento que sobre esos datos está llevando a cabo la sociedad realmente es cierto, o por lo menos se puede acreditar a través de los instrumentos que la compañía les haya puesto a su disposición. Yo, desde luego, desaconsejaría porque también ha habido ciertas orientaciones o tendencias a que estuviesen en esas comisiones personas que hubiesen tenido vinculación con un determinado colectivo social o un determinado o que hayan sido representantes de trabajadores o que hayan tenido vinculación propiamente pública. No creo que ese sea un requisito sine qua non para formar parte de este tipo de comisiones, porque lo más importante aquí, más que realmente ser capaces de detectar en este caso, sensibilidades o intereses
dignos de protección que esa comisión debe tutelar, lo más importante es que tengan los conocimientos técnicos suficientes que permitan determinar si efectivamente la compañía está cumpliendo con esas exigencias y la está informando de la forma que legislativamente y normativamente los ordenamientos le están obligando a cumplir. Por eso es por lo que creo que realmente la figura del consejero independiente es la idónea para formar parte de este tipo de comisiones y será la sociedad cotizada en cuestión, el Consejo de Administración en cuestión, el que deberá decidir, teniendo en cuenta estos elementos, cuáles son los perfiles más aconsejables y adecuados para que esto suponga realmente el cumplimiento de la recomendación que el Código de Buen Gobierno ha implantado. Ahora bien, no quiero acabar esta breve exposición, que lógicamente cuando esté por escrito pues llevará consigo mayores reflexiones y alusiones de índole empresarial y sobre todo de derecho comparado. Decía que no quería acabar sin tener en cuenta lo que para mí esta recomendación puede conllevar, y es que yo aquí, la verdad es que lo siento discrepar de la opinión del profesor Peinado, pero creo que conlleva, y no solo por esta recomendación, sino también por la información no financiera que las sociedades deben manifestar y por la tendencia que la Unión Europea está manifestando o está expresando a tal efecto con el caudal o el tsunami normativo en el cual estamos realmente sometidos. Diría que esto también va a influir para mí en el parámetro de diligencia con el que debe realizar su labor el administrador o consejero de una sociedad cotizada. ¿Por qué? Porque cada vez las exigencias que un profesional o que un miembro de un consejo de administración va a tener que cumplir es mayor desde el momento en que son mayores también el grado normativo de obligaciones que debe hacer frente en el desempeño de esa labor. Me estoy refiriendo ya no solo en que esa labor la tiene que hacer de forma que consiga la obtención de esos beneficios la empresa dentro de los plazos más o menos breves que hasta ahora se han postulado o procurado conseguir. Lo que se pretende es otra cosa ya, o por lo menos la tendencia que se pretende cambiar es conseguir que eso ya no solo sea el único objetivo, sino que forme parte, lógicamente, del objetivo esencial, pero juntamente con otros. Y para ello va a tener también que tener muy presente ese consejero, esa consejera, todas estas exigencias de otro carácter no tan societario o no tan empresarial o no tan tradicionalmente empresarial y que sin embargo van a ser importantes. Y aquí realmente esa información que deberá tenerse presente y deberá cumplir la sociedad a la hora de poder llevar a cabo adecuadamente su labor y que tiene que incluir el informe de gestión, es importante además que eso tenga en cuenta también el consejero, porque si no se lleva a cabo adecuadamente, el consejero estará incurriendo en una indudable responsabilidad al no estar llevando a cabo de forma adecuada su actuación con la diligencia debida. Por eso es por lo que creo que esta recomendación, desde luego que tiene que saludarse muy favorablemente desde una perspectiva muy positiva, sí que puede tener también un efecto, vamos a decir así, que pueda generar un mayor rigor en la exigencia de responsabilidad de los administradores que llevan a cabo la actuación propiamente dentro del ámbito propiamente de las sociedades cotizadas. Por eso es por lo que es cierto que también el documento de Ernst & Young realmente apuesta o apunta en esta dirección, pero claro está, también considera que debería producirse un cambio normativo. Yo ahí tengo mis dudas de que este cambio normativo sea absolutamente necesario. Siempre sería más recomendable que efectivamente el criterio de la sostenibilidad estuviera dentro del parámetro de diligencia de un administrador ordenado, pero desde luego lo que sí es evidente es que estando en un ámbito de las sociedades cotizadas en el que esas sociedades están sometidas a este tipo de normativa, se me antoja, desde luego, yo creo que bastante evidente
que el consejero también, aun cuando no hay un cambio normativo directamente relacionado con su actuación, quede al margen de las nuevas exigencias que esa sociedad en la que él gestiona interviene. Por eso es por lo que será interesante también ver cuál es el posible impacto que esto puede tener, ya no tanto a efectos de responsabilidad, que no suele ser muy habitual en el ámbito de las sociedades cotizadas, pero sí a efectos de determinar cuál es el grado de diligencia que este tipo de consejeros debe cumplir. Por eso es por lo que habrá que ver cuál es cómo los códigos propiamente de buen gobierno y cómo las sociedades cotizadas van actualizando y aplicando estas nuevas recomendaciones y ver efectivamente el papel, las funciones y el desarrollo de la labor que las comisiones creadas a tal efecto llevan a cabo en el ejercicio propio de su actividad.